Tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Me he gozado en las alabanzas, he disfrutado ese tiempo que hemos tenido juntos. Eso tal vez es de lo que echaba más de menos. Compartir en el tiempo de alabanza, compartir con vosotros, cantar también con todos vosotros, ¿no? Gracias también a cada uno de los que habéis contestado esa encuesta en el WhatsApp que hemos mandado hace unos días. Creo que ha sido bueno ver los resultados y ver algunos datos y poder extraer algunas conclusiones acerca de eso. Me alegra, una de las cosas que me alegra es que nadie de los que ha contestado a esa encuesta contestara que el Espíritu Santo es una fuerza. Eso ya me dejó bastante tranquilo y me dejó bastante bien para enfocar la predicación y poder empezar con eso, ¿no? Me quitó bastante preocupación antes de preparar la predicación, ¿no? Aunque algunos por ahí creían que el Espíritu Santo es un símbolo o representación de la presencia de Dios, y creo que más adelante, si no hoy, tal vez la semana que viene, pues tendremos que aclarar esas cosas. También me alegro mucho que consideréis el 100% de los que habéis votado que hablar acerca del Espíritu Santo, conocer más al Espíritu Santo, relacionarnos más con el Espíritu Santo, es un tema muy importante para la vida del creyente. Y otro dato que tenemos ahí es que la mitad habéis contestado que experimentáis frecuentemente al Espíritu Santo, y me alegro mucho por eso. Casi la otra mitad dice que en algunas ocasiones. La verdad es que como iglesia creo que estamos bastante bien respecto a otras encuestas realizadas entre cristianos evangélicos en el resto de Europa, donde, fijaos, donde el resultado es que el 59% de las personas que contestaron creen que el Espíritu Santo, de los creyentes cristianos evangélicos, creen que el Espíritu Santo es una fuerza, y el 15% no están del todo seguros. Creo que estos últimos años aquí hemos estado predicando un poquito más acerca del Espíritu Santo, aunque tal vez quizás no lo suficiente o no lo que hubiéramos tenido que hacer, ¿no? Está claro que celebramos el rol del Espíritu Santo cuando fuimos a través del Evangelio de Marcos versículo a versículo. Hace unos años predicamos todo el Evangelio de Marcos durante 3 años casi, versículo por versículo, y claro, es inevitable ver la cantidad de ocasiones en las que aparece el Espíritu Santo guiando a Jesús, guiando a los discípulos, y la cantidad de veces que se menciona, ¿no? También en la serie que hemos predicado más recientemente, la serie Esencia, las bases de la fe, también hablamos acerca del Espíritu Santo en Efesios, ¿no? Y concretamente hace 2 años ya hicimos una serie corta de 2 predicaciones exclusivamente acerca del Espíritu Santo durante 2 domingos. Pero ese tal vez déficit o falta de estar predicando o compartiendo acerca del Espíritu Santo vamos a ponerle fin en el día de hoy, por lo menos para unas 3 semanas, porque durante 3 semanas vamos a estar hablando de esto. El enfoque para el día de hoy es ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? La semana que viene, Dios mediante, estando ahí en el teatro, veremos qué hace el Espíritu Santo. Y la última semana, dentro de 3 semanas, estará con nosotros Jason, que viene desde los Estados Unidos, desde Atlanta, predica en español, ¿vale? Así que no me vais a ver otra vez aquí traduciendo. Y él va a estar compartiendo acerca de cómo podemos caminar con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Siempre que pienso en este tema del Espíritu Santo, me viene a la mente un libro que leí hace unos años, un libro de Francis Chan. No sé quiénes conocéis a Francis Chan, pero Francis Chan escribió un libro hace unos años que se titula El Dios Olvidado. Y el subtítulo del libro dice: Nuestra trágica desatención al Espíritu Santo. Y quería empezar en esta tarde con unas palabras de él. Es un pastor bautista reformado, pero como digo, quiero entrar en el tema con estas palabras suyas. Creo que las puse ahí, si no, pues las podéis también escuchar, si no queréis quedaros ciego con ese fondo blanco que hemos puesto ahí. Dice Francis Chan, fíjate, dice: desde mi perspectiva, el Espíritu Santo es trágicamente abandonado y para todo propósito práctico olvidado. Aunque ningún evangélico negaría su existencia, estoy dispuesto a apostar a que hay millones de asistentes a las iglesias en todo lugar que no pueden decir con confianza que han experimentado su presencia o su acción en sus vidas durante este año anterior. Y muchos de ellos no creen que puedan experimentarla. Otro autor dice que nosotros como cristianos evangélicos podemos caer en 2 posiciones, la una opuesta de la otra, caer en 2 extremos. Algunos parecen obsesionados
con el Espíritu Santo, relacionándose con Él de formas extrañas y de formas también místicas. Sus experiencias con el Espíritu Santo parecen coincidir más con momentos de éxtasis emocional más que otra cosa. Ese sería uno de los grupos. Y otros cristianos pues reaccionan a este exceso percibido descuidando por completo el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Creen en el Espíritu Santo, pero se relacionan con el Espíritu Santo de la misma manera que se relacionan con su glándula pituitaria. Saben que está ahí y que hace algo, pero no prestan mucha atención, ¿no? Saben que es necesaria para el crecimiento corporal y para la vida, pero no tienen ninguna interacción real con él. Y si somos sinceros, creo que muchas de las iglesias o congregaciones, de las asambleas de hermanos, la denominación a la que pertenecemos, creo que podemos caer tal vez en esta segunda categoría. No hay duda de que el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad más incomprendido, ignorado e incluso, como decía Francis Chan, olvidado. Hace unas semanas, en uno de esos estudios por la tarde que nos decía Dulce acerca de los ídolos, os solté esta bomba y os dije lo siguiente, dije, la Biblia no es Dios. Y creo que se entendió lo que estaba explicando, ¿no? Y que decía que la Biblia no es Dios, porque algunos piensan que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios la Santa Biblia, ¿no? Pero nos olvidamos de eso que estamos diciendo. La Trinidad creo que todos conocemos, es Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Os recuerdo lo que le dice Jesús a la mujer samaritana en aquel pozo cuando tiene el encuentro con ella. Jesús le dice a esta mujer, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Si no me equivoco, creo que es la única ocasión en toda la Biblia en la que se nos dice que Dios esté buscando alguna cosa. Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que aprender a hacer las dos cosas, adorar en espíritu y adorar en verdad. De hecho, casi siempre aparecen juntos en la Biblia. Siempre que aparece espíritu aparece también por ahí la palabra verdad. También quiero deciros que no estamos en una clase de teología de seminario, ¿no? No esperéis aquí una masterclass acerca del Espíritu Santo y saber todas las cosas acerca del Espíritu Santo. No tenemos tiempo suficiente para eso, ¿no? Nos harían falta semanas, meses, incluso años. Ya cuando uno estudia en el seminario esta materia que se llama neumatología, cuando estudiamos la persona del Espíritu Santo, toma por lo menos 4 meses. Y de ahí se queda corto, ¿no? Y no terminas con todas las cosas. Pero bueno, vamos a quedarnos hoy en nuestro texto. Estamos en Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17. Juan 14, del 16 al 17. Mientras lo buscáis, voy a poneros un poco en el contexto. Jesús acaba de anunciar a sus discípulos que les va a dejar. Y entonces los discípulos empiezan a decepcionarse, empiezan también a angustiarse. Y 3 de ellos le expresan a Jesús lo que seguramente estaban pensando también el resto. Hay uno que es Pedro que le dice, Señor, ¿a dónde vas? Le dice en Juan 13:36. Tomás también se suma a esas preguntas y le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Felipe añade esto, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y es que sus seguidores más cercanos estaban muy inquietos. Así que vemos en Juan capítulo 14 hasta el 16 que durante 3 capítulos enteros Jesús les enseña acerca del Espíritu Santo para asegurarles de que no se van a quedar solos. Ahora sí, Juan 14, versículos 16 al 17. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro, la palabra en griego que aparece ahí es Parácletos, y luego vamos a explicar un poquito eso. Él os dará otro Parácletos. Yo la he querido traducir como ayudador. Es posiblemente que en vuestra Biblia dice consolador o tal vez dice otra palabra. Yo he puesto esta. Y os dará otro ayudador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Bueno, antes de seguir, como os decía en ese pequeño vídeo, creo que tenemos que
que reconocer que de alguna forma estamos en un terreno santo, ¿no? Porque estamos considerando y estamos hablando acerca del el Espíritu Santo. Cada vez que decimos su nombre, reconocemos que Él es santo. Reconocemos que Él es digno de honor. Reconocemos que es muy importante. Así que, como os decía, ¿cómo puedo yo, como humano, como predicador, como pastor, hablar acerca del Espíritu Santo si soy también un pecador, de los cuales el mayor soy el primero, como decía también Pablo? Creo que no hay ningún tema, como os decía, que me intimide más que hablar del Espíritu Santo, pero a la vez reconozco que no puedo pensar en nada más esencial para toda la iglesia de Dios en todo el mundo. Necesitamos el Espíritu Santo. Si hemos nacido del Espíritu, si has nacido del Espíritu, el Espíritu Santo es tu ayudador, que siempre está contigo y a la vez está haciendo la obra de Dios dentro de ti. Y en estos versículos por lo menos hay 7 verdades que podemos aprender sobre el Espíritu Santo. Una ya la hemos dicho antes, pero la repetimos. El Espíritu Santo es Dios y es la tercera persona de la Trinidad. Quiero empezar observando que esta sección forma parte de una oración que Jesús va a hacer al Padre. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre. Y fijaos que la Trinidad está completamente representada aquí. Jesús le pide al Padre que dé el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a sus seguidores, a sus discípulos. Así que tanto el Padre como el Hijo participan en ese envío activamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un ser inferior o diferente a Dios Padre o a Dios el Hijo. El Espíritu es Dios. El Espíritu es Dios. Las palabras Espíritu y Dios muchas veces se usan indistintamente en el Nuevo Testamento para referirse a uno o al otro. Así que cuando nos olvidamos del Espíritu, en realidad nos estamos olvidando de Dios. Nuestra base de fe, nuestra declaración doctrinal, aquella que compartimos cuando tenemos las clases de membresía, o como nosotros le llamamos Betel ADN, tienen reflejada una frase que me encanta. Nuestra declaración de fe empieza de esta manera. Dice, como cristianos evangélicos aceptamos la revelación de Dios único en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, dada en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, y confesamos la fe histórica del Evangelio que se proclama en sus páginas. Y creo que vamos a añadir algo más, creo que vamos a añadir esto. Iguales en toda perfección divina y ejecutando oficios distintos, pero conjuntos en la gran obra de redención. La segunda cosa es que el Espíritu Santo es como Jesús y ocupa su lugar en la tierra. Jesús le oró al Padre para que diera otro ayudador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí la palabra otro significa otro de la misma calidad, otro de la misma clase. Jesús fue el primer ayudador, si queréis decirlo de esa manera. Y el Espíritu Santo es nuestro segundo ayudador. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo es único y sin embargo será como Él mismo y ocupará su lugar. Vemos esto en Juan 16:7. Dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a vosotros, pero si me voy, yo os lo enviaré. La tercera cosa es que el Espíritu, como decía, es nuestro ayudador. En ese texto y en muchos en el Nuevo Testamento se nombra al Espíritu Santo como Parácletos, ayudador, consolador, en 3 pasajes más, por lo menos en el Evangelio de Juan. Juan 14:26, pero el ayudador, el Espíritu Santo. O podemos decir también en Juan 15:26, cuando venga el ayudador, a quien yo enviaré del Padre. O Juan 16:7, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a vosotros. Esa misma palabra se traduce como abogado. La palabra parácleto se traduce también como abogado en 1 de Juan 2:1 para describir lo que está haciendo Jesús ahora mismo. Dice, hijitos míos, primera de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Dice, y si alguno peca, ¿qué? Parácletos, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es difícil encontrar una palabra en castellano, en español, para describir el compuesto en griego de esta palabra tan rara, ¿no? Parácletos, porque su significado pues, es muy rico y es multidimensional. La palabra kletos significa llamado, pero y la palabra
Kleto significa llamado y para significa al lado de o cerca de o junto a. Entonces, parácletos podría traducirse como uno que es llamado para estar junto a o para estar al lado para ayudar. Pero esta palabra parácletos también se traduce en otros pasajes como ayudador, consolador, abogado, consejero, alentador, intercesor. Y como dijo Jesús, amigo. Literalmente significa el que se presenta en nombre y como representante de otro. El que es llamado a su lado para asistir y prestar ayuda. En resumen, el Espíritu Santo es el que sostiene y fortalece a los que se salvan, animándolos, exhortándolos también. Un comentarista se refiere a este título como la presencia íntima de Dios con su pueblo. Así que si has sido salvo, cuando te sientas solo y te sientas abandonado, recuerda que tienes a un consolador en el cielo cuando Jesús intercede por ti, pero también tienes un consolador en tu corazón cuando el Espíritu Santo aboga e intercede también por ti. Jesús defiende nuestra causa delante del Padre, pero también tenemos otro consolador viviendo dentro de nosotros que defiende nuestra causa también delante de Dios por nosotros. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice que una de las cosas que Satanás está haciendo no es andar disfrazándose por ahí con unas mallas rojas y con un tridente y asustando a la gente o esas cosas. Lo que dice la Escritura que Satanás está haciendo en este momento, no sé si lo habías leído alguna vez esto o lo habías escuchado, pero creo que debería hacernos estar bastante alertas y despertar nuestro corazón de una manera espiritual. Dice que Satanás lo que está haciendo delante de Dios es presentando día y noche acusación, porque el acusador de nuestros hermanos, dice, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche. Nosotros nos tomamos descansos, ¿verdad? Descansos de leer la Biblia, descansos de orar, descansos de reunirnos, descansos de alabar, descansos de juntarnos. Descansos, pues este domingo no me apetece, no vengo, al otro ya veremos, o no sé, o venimos todos los domingos, pero eso es todo lo que hacemos, ¿no? Venir el domingo. Pero fíjate que dice aquí que uno de los ministerios de Satanás es estar día y noche acusándonos a nosotros, a los creyentes, delante del Padre. Él no descansa, 24 horas haciendo lo mismo. Pero hay algo muy, muy interesante. Dice, lo que podemos leer y podemos saber es que tenemos dos abogados, no solo uno. Tenemos dos abogados que nos defienden todo el tiempo. Tenemos a Cristo Jesús, que dice la palabra de Dios que intercede por nosotros, y tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, que también está intercediendo por nosotros. Así que Él puede estar 24 horas, pero ¿quién tiene dos abogados? Nadie más, solo nosotros. La cuarta cosa es que el ayudador nunca nos va a dejar. Lo vemos al final del versículo 16, que dice, para que esté con vosotros por un tiempo, ¿no? ¿Qué dice? Para que esté con vosotros para siempre. En el versículo 17 dice que vive con vosotros. Otras traducciones dicen que mora con vosotros. Eso quiere decir que el Espíritu Santo habita, vive, está, permanece. Jesús está a punto de dejarlos, pero no los va a dejar solos. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, es algo que tenemos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se menciona casi 400 veces. 388 para ser exactos. Y aparece ahí con una palabra que os la digo aunque no tengáis ni idea de hebreo, yo tampoco. Pero la palabra es ruach. Seguro que habéis escuchado en alguna ocasión. Ruach, el ruach de Dios. Ruach es una palabra que puede significar varias cosas. Ruach puede significar aliento, puede significar espacio, puede significar olor, puede significar hálito, puede significar viento también. Pero en la mayoría de las ocasiones se refiere al espíritu. Cuando dice que Dios sopló el espíritu en el ser humano, Dios sopló el ruach en él. Ahora no andéis diciendo por ahí ruach, como cuando estáis orando. Gracias, Señor, por el ruach que nos han mandado. Y para que la gente piensa que estamos chalados. Pero es para que sepáis la palabra en hebreo, porque si la queréis apuntar por ahí, pues está gracioso. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre la gente, sobre las personas, para permitirles realizar las tareas que Dios había encomendado, pero luego se iba. Es decir, al Espíritu Santo se le
veía venir y se le veía también marcharse. Por eso es que David ora en el Salmo 51, versículo 11, de esta manera. Dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu no moraba en ellos, el Espíritu estaba con ellos, los visitaba, obraba con ellos, hasta que Dios quería. No tenemos que preocuparnos ahora de eso, ¿no? De si el Espíritu se va o viene, porque ya queda claro en las Escrituras que cuando uno se ha convertido a Cristo, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, Dios pone el Espíritu Santo en uno y no se puede ir de nosotros. Lo vimos en la serie que hicimos en Efesios, pero os lo voy a recordar una vez más, porque todavía hay personas que creo que tienen duda sobre ese tema de si el Espíritu Santo se va de nosotros o no. Si eres un creyente verdadero, el Espíritu no se va. O lo tienes o no lo tienes. Si de aquí a unos años piensas que se te ha ido, es que nunca lo tuviste entonces. Efesios 1, 13 al 14 dice así: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es una promesa que Dios nos ha dado, es la garantía que nos dice también que le pertenecemos ahora a Él y que Él va a utilizar de aquí a un tiempo. Número 5, el ayudador es el Espíritu de verdad. Lo vemos en la primera parte del versículo 17. Dice, es decir, el Espíritu de verdad. Luego en el versículo 26 Jesús dice que el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. También dice en Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Y eso me encanta porque todo lo que el Espíritu Santo hace y dice es verdad. Él nunca nos va a llevar a algo contrario a la palabra de Dios. Y creo que con esto tenemos bastante para pensar. En un mundo lleno de error, en un mundo lleno de herejías, la propagación y la protección de la verdad es uno de los principales ministerios del Espíritu Santo. No te creas que tú eres el guardador de la verdad, o que tú tienes la verdad, o que yo tengo la verdad. La verdad no es algo que se tiene. La verdad es alguien. ¿La verdad quién es? La verdad es Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Espíritu Santo es la verdad, y Él nos habla la verdad, y Él nos lleva a la verdad, y Él nos guía a la verdad. Y Él es el que guarda nuestras vidas de esas herejías y todas esas cosas. El Espíritu de la verdad guía a todos los discípulos a la verdad. Eso es muy fuerte y es tremendo, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Lleva a sus discípulos a la verdad. Número 6, los creyentes podemos conocer al Espíritu Santo. No solamente podemos conocer al Espíritu Santo, tenemos la obligación de conocer bien al Espíritu Santo, de conocerlo en profundidad, de relacionarnos con Él, de amar al Espíritu Santo. Aquellos que siguen en el mundo, dice que no pueden conocerle, pero a quien el mundo no puede recibir, dice, porque ni le ve ni le conoce. Los que no son cristianos son completamente ajenos al Espíritu Santo, pero los creyentes tenemos el privilegio de conocerlo y de crecer también en Él. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículos 12 y 14, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Y es que el Espíritu Santo es invisible, pero es real, está activo. Se parece también al viento. En Juan capítulo
3, versículo 8, Jesús mismo está hablando acerca de eso y él dice esto del Espíritu Santo. Dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fijaos también lo que dice Jesús acerca de sus seguidores en Juan 14, 17. Dice, pero vosotros sí le conocéis. O sea, los demás o el mundo no puede recibirlo, no puede conocerlo, no puede verlo, no puede experimentarlo, pero nosotros sí. Nosotros sí podemos, lo está diciendo Jesús. Claramente, el Espíritu Santo es un quién, no es un qué. Ya que se refiere a él como él o le. El Espíritu Santo es personal. No solamente es una fuerza mística como ahí en Star Wars o cualquier otra fuerza impersonal que podamos escuchar por ahí, ¿no? Entre creyentes también se dice esto, yo lo he escuchado, que la fuerza te acompañe. Pero eso es de una película. Nosotros mejor tenemos que decir que el Señor te acompañe, que su Espíritu esté con Él, que te guíe, que te dirija. No es un poder para experimentar, sino es una persona para que podamos conocer. No es un eso, no es un algo, es alguien, no es personal, es cercano. Y eso significa que tú y yo podemos y debemos tener una relación íntima con Él. Un predicador que se llama Reuben Torrey dice así en su libro acerca del Espíritu Santo. Creo que algunos de los que estáis aquí lo leísteis hace unos años. Es un libro muy, muy finito. Dice Torrey, si pensamos en el Espíritu como una fuerza o un poder, probablemente preguntaremos, ¿cómo podemos tener más de Él? Pero si pensamos en Él como una persona, entonces nos preguntaremos, ¿cómo puede el Espíritu tener más de mí? En último lugar, y eso no quiere decir que voy a acabar, pero punto 7, el Espíritu Santo habita en los creyentes. Escucha lo que dice la última parte del versículo 17. Dice, le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo no solo habita con nosotros, sino que también está dentro de los creyentes. Le escribe una de las direcciones que le da el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta. Le dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Y es que Dios siempre ha sido un Dios cercano, siempre ha sido un Dios personal y presente. Pero solo desde que Jesús se fue al cielo, es que ese mismo Dios ha fijado su residencia en nosotros. Y eso le hace estar más cerca que nunca. Y así es como describe Jesús la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. ¿Quién quiere esos ríos de agua viva? ¿Quién quiere esos ríos de agua viva? Yo quiero esos ríos de agua viva. Y ha dicho Jesús que los tenemos, no que los podemos tener. Dice, el que cree en mí, no el que vaya a creer o que vaya a hacer no sé qué cosa, el que ya cree en mí. Como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Todavía no lo habían recibido. ¿Por qué? Porque Jesús todavía estaba ahí, ¿no? Pero cuando Jesús se va, él promete, dice que ruega al Padre, va a rogar al Padre que lo envíe, ¿sí? Y una de las cosas que va a pasar, o que ya pasó, mejor dicho, es que cuando Jesús se fue y envió al Espíritu Santo, y creo que muchos conocemos esa historia en Pentecostés, cuando estaban reunidos en aquel aposento alto y aparecen aquellas lenguas sobre fuego y no empiezan a hacer la croqueta o no sé qué cosas en el suelo, ni a hablar cosas extrañas, sino que dice que hablaban cada uno en la lengua que todos podían reconocer. Y cada uno de los que venían de las diferentes regiones, pero que era judío, escuchaba lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a través de la predicación de Pedro. Y me gustaría saber cuál fue esa predicación exactamente. Bueno, el Evangelio, ¿no? Pero dice que aquel día 3.000 personas se convirtieron. 3.000 personas se entregaron a Cristo. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Porque el Espíritu
no había sido todavía dado, pues Jesús aún no había sido glorificado. Esto es Juan capítulo 7, versículos del 38 al 39. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto que hemos escuchado? ¿Qué hacemos con estas 7 verdades que hemos extraído, que podemos saber, que podemos aplicar? Mira, quería dejaros en esta semana con cosas muy sencillas. 2 cosas muy sencillas, muy simples, pero que a la vez creo que se nos hacen muchas veces muy complicadas y que no somos capaces no soy capaz de reconocer o de seguir. Pero una es para que, creo que puse unas preguntas ahí para no, eso está más adelante, perdón. Una de las cosas que me gustaría que pudiéramos hacer como iglesia, cada uno de nosotros, es que sigamos el impulso del Espíritu Santo que nos guía y que nos orienta. Que sigamos el impulso del Espíritu Santo que nos guía y que nos orienta. Este impulso, a menudo, es débil, es fácil de ignorar, pero empieza a buscarlo para que él te impulse, te empuje, ¿no? y practica esa obediencia inmediata. La semana pasada, el domingo pasado, estaba a punto de exponer acerca de la adoración. Y alguien por ahí por los pasillos, desde el día anterior, yo fui el último de los ponentes de la conferencia. Y eso trae un poco de presión, ¿no? Porque después, si eres el último, pues parece que ya todo se ha dicho, ¿no? ¿O qué vas a decir tú ahora? O la gente está poniendo la expectativa en ti, en el final, en el predicador final, y a ver qué es lo que va a decir, qué es lo que va a pasar. Pero aparte de eso, desde el viernes mismo ya la gente me va diciendo, tú eres el último, ¿no? Tú predicas el domingo a la mañana, ¿verdad? Y el viernes, mañana es, ¿no? Mañana te toca, ¿no? Mañana cierras tú, ¿no? Con la conferencia. Y yo, sí, mañana cierro yo. La gente me decía, ¿estás preparado? Y yo, no. Y se quedan asustados. No estoy preparado. No, nunca estoy preparado. Dios me prepara, intento, creo, que lo hace. Así que como no me sentía preparado, cuando estábamos desayunando, desayuné el domingo por la mañana con Manel, un pastor que hace muchos años que conozco de Barcelona, de Santa Coloma. Y estaba desayunando con él y enfrente habían otras mujeres que no conocía porque cada hora de comida me sentaba con alguien diferente para conocer a más personas. Y estaba ahí sentado con Manel y estaba hablando con él y cuando acabamos de desayunar le dije, Manel, ¿puedes orar por mí? Por la conferencia que voy a dar en unos minutos. Y me dijo él, claro. Y me dijo, ¿ahora? Y dije yo, ahora. Ahora mismo. ¿Por qué? Porque lo necesito, porque no estoy preparado. ¿Y sabéis lo que sucedió? Las 2 mujeres que habían delante, antes de que Manel empezara a orar y cerró los ojos, le pegaron en el brazo y le dijeron, ¿podemos orar también con vosotros? Y estuvimos orando, pidiéndole al Señor que Él me llenara de su poder, de su unción, para poder predicar y compartir lo que iba a compartir acerca de la adoración. Pero no lo digo para poner la medalla, mira Pablo, qué guay, se dio cuenta del impulso del Espíritu Santo, lo obedeció. Os lo cuento porque no siempre es así. Os lo cuento porque muchas veces cuando me pasa y siento ese impulso, no hago caso. Es que me da vergüencita ahí, a orar ahora. Le digo al pastor que ore por mí, no se me da cosa. Y con la gente ahí delante estamos comiendo aquí, no, mejor no, Pablo. Mejor me voy yo solo y oro ya en la habitación y ya cuando... No. Ora. Sigue ese impulso. Cuando íbamos a punto de entrar al auditorio, claro, yo iba cogiendo a todos los que podía por ahí y estuve hablando con Jaime Ardiaca, que es un pastor de 5 iglesias en el País Vasco, principalmente en Amara, y con Jaime Ardiaca, que había estado hablando unos días antes también, me dice, venga Pablo, que es tu turno, ya te toca, tengo muchas ganas de escucharte. Y sé que lo que vas a hablar es vida. Y me quedé así y le dije, ¿quieres orar por mí, Jaime? Y él no me dijo ahora ni nada. Él automáticamente cerró los ojos y puso las manos así en mis hombros. Bueno, así, porque él es más bajito. Y estaba ahí con las manos estiradas y estaba orando por mí. Por lo que después iba a estar compartiendo con todas esas personas que estaban en el auditorio. Y ¿sabes? Cuando hicieron los anuncios y llamaron y me dijeron de subir a ese escenario, que era un escenario bastante grande, yo iba como Son Goku, iba como en el nivel Quinton, sí, de verdad, iba como flotando ya para el escenario. O sea, literalmente no, ¿vale? Se iba caminando normal y corriente. Pero ¿me entendéis lo que yo digo o no? ¿Sí? O sea, estaba emocionadísimo, estaba eufórico. ¿Por qué? No porque iba a hacer la mejor predicación del mundo, ni porque iba a ser súper reconocido, ni porque iban a... Yo qué sé, no por nada de eso. Sino porque estos 2
pastores habían orado por mí. Y después de que ellos oraron por mí, pues me sentía un poquito más aliviado. Sabía que el Señor iba a estar conmigo. Pero, repito, sigue el impulso del Espíritu. Síguelo. Si alguien te comparte alguna cosa en tu trabajo, te recomiendo que ores por él al momento. No importa quién esté mirando, no importa quién está allí contigo. Si alguien te dice, mira, me pasa esta situación, se va a quedar todo loco o loca, no sé. Pero le puedes decir, vale, gracias por compartir eso. ¿Puedo orar por ti? Y te va a decir, ¿qué es eso de orar? Ni que nada. Y dices, no, te lo explico muy fácil. Es que, ¿sabes? Hay un Dios, un único Dios. Y ese Dios, en ese Dios yo tengo depositada mi confianza. Y yo creo que ese Dios en persona vino en Jesús y murió en una cruz por mí y limpió mi pecado. Y sabes, hace un tiempo yo le entregué mi vida a Cristo Jesús y Él me ha transformado por completo. Pero no se queda ahí. Dice la Escritura, y yo lo he experimentado, que cuando Jesús se marchó, Él dijo que no nos dejaría solos y que dejaría el Espíritu Santo. Así que el día que yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador, Él puso de su Espíritu en mí. Ya sé que te suena esto súper rarísimo, pero tú no te preocupes. ¿Quieres orar conmigo? Voy a orar por ti, por eso que te está pasando. Y esa situación, Dios la va a usar. Porque Dios está ahí y Dios está contigo. Pero si nos da la vergüencita esa o la cosa de, ay, es que ¿qué me van a decir? O ¿qué te van a decir? Pues no sé, a Jesús lo pusieron en una cruz. ¿Qué te puede pasar a ti? Que no te hablen. ¿Y qué? Ponte en la peor situación. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando le compartas a alguien el Evangelio? ¿Qué puede ser? Va. Rechazo. ¿Qué? ¿Se van a reír? ¿Qué más? Pues lo dice la Biblia. Es locura para los que no creen. Pero ¿qué es eso comparado con lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué es eso? Que se rían. No importa. Bueno, sí importa, ¿no? Pero me refiero, procuremos que no se rían. O sea, si se rían, que sea por el testimonio, no porque nosotros lo estemos haciendo mal, ¿no? Os pongo otro ejemplo que no es mío, ¿vale? Lo quiero decir, y voy a decir su nombre y todo, se va a poner roja la Yorgeli, que está ahí atrás. Pero el día de los bautismos, ¿os acordáis que tuvimos bautismos en, ¿cuándo fue? ¿En octubre? ¿Octubre o septiembre? Septiembre, ¿no? Los últimos. Había una de las camisetas para una de las chicas que se quedó en mi casa. Entonces ese día quería como llover, quería no ser una cosa rara y dijimos, ¿doy la vuelta o no doy la vuelta? Y al final le dije a Dulce, ¿sabes qué? Mientras todos están por aquí preparando las cosas, doy la vuelta. Pero claro, estamos a 30 minutos de Vic. Y entonces cogí y di la vuelta. Y ¿sabes? Cuando estaba dando la vuelta, me encuentro de cara el coche, creo que era con Pamela, si no recuerdo mal, y dentro iba Yorgel, iban más personas, y bajo el vidrio y les digo, bueno, me voy a Vic, me voy a mi casa, que voy a coger una de las camisetas que nos las hemos olvidado allí, de las que habían impreso. Y la Yorgeli se iluminaron los ojos y dijo, yo he traído una camiseta extra de bautismo. Y yo me quedé así, ¿cómo? Y me lo resumió así en 2 segundos. Me dijo, esta mañana estaba orando y el Señor me impulsó a que yo cogiera esa camiseta y me la llevara. Y le dije, gracias por seguir ese impulso del Espíritu Santo y llevar la camiseta. Las camisetas son camisetas negras que dicen, a los chicos dicen, hecho nuevo, y en las chicas dicen, hecha nueva, ¿no? Hecho nueva criatura, hecha nueva criatura. Y entonces se pudo bautizar con esa camiseta. ¿Por qué? Porque ella fue sensible a escuchar la voz del Espíritu ese día. Si hubiera dicho, esto es una payasada, ¿qué me va a decir Dios que coja una camiseta si esto es una cosa que no tiene ninguna importancia, ¿no? ¿Hubiera pasado algo si se bautiza sin la camiseta? Pues no hubiera bueno, sin la camiseta negra me refiero, que usamos. Pues no hubiera pasado nada, ¿no? Se bautiza con esta camiseta y punto. Pero estuvo guapo, ¿no? Que el Espíritu le impulsara a eso y ella pudiera obedecer. La segunda cosa con la que os quiero dejar práctica, la primera es que sigamos el Espíritu, el impulso del Espíritu, ¿no? Cuando nos guía. Y la segunda es que vivamos a la luz del Espíritu Santo que vive en nosotros. Mira lo que dice Pablo también a los Corintios, primera carta, capítulo 6, 19 al 20. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecemos a Él, ¿no? Y también podemos leer estas palabras en su segunda carta. Dice en 2 Corintios 6, 16, porque nosotros
Esta me encanta cómo termina. Porque nosotros somos el templo, dice, del Dios vivo. Somos el templo del Dios vivo. Si es cierto que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, ¿no creéis que debería haber una gran diferencia entre aquellos que tienen o que tenemos el Espíritu Santo de Dios y aquellos que no lo tienen? Ahí sí que creo que están esas preguntas. ¿No debería haber una gran diferencia entre la persona que tiene el Espíritu Santo viviendo en su interior y el que no la tiene? Una de las citas más provocativas que leí hace unos años de un teólogo, un pastor que se llama Aiden Wilson Totzer, dice, si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. ¿Lo vuelvo a leer? Si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que ellos hacían se detendría. Y todo el mundo notaría la diferencia. Creo que ha quedado claro que el Espíritu Santo no nos será arrebatado, ¿no? Si hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido sellados, lo tenemos. Pero creo que vale la pena que nos preguntemos qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras propias fuerzas. ¿Qué estamos haciendo por nuestra cuenta? Por eso, ahora sí que creo que tenemos las preguntas ahí en la pantalla. Y la pregunta para que pensemos sería esta. ¿Tú te darías cuenta si el Espíritu Santo ya no estuviera en tu vida? ¿Te darías cuenta si el Espíritu Santo ya no estuviera en tu vida? ¿Cambiaría alguna cosa? Lo cierto es que el Espíritu Santo no puede ser retirado de nosotros, pero incluso aunque more en nosotros, hay algo que dice la Biblia que podemos hacer y es alejarnos de Él. Es contristarlo también. Como es una persona, ¿sabéis qué es contristar? ¿Sí? Que es ponerlo triste, ¿no? Entonces, podemos hacer eso también. Aunque no puede desaparecer de nosotros, pero dice también la palabra que podemos apagar el Espíritu. La otra cosa es que si somos salvos, pues tenemos completamente todo el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Me encanta una de las cosas que dice el apóstol Pablo. Dice que se nos dio a beber, hablando acerca del Espíritu Santo, dice una vez y para siempre. ¿Sí? Se nos dio una vez y para siempre. Pero, como hemos dicho, que se puede contristar, se puede apagar, podemos hacer que mengue de alguna forma. La cosa es, si somos salvos, tenemos todo el Espíritu, pero la pregunta es si el Espíritu Santo tiene todo de nosotros. Nosotros tenemos todo el Espíritu, pero Él tiene todo absolutamente de nosotros. Mira, aquellos que no habéis recibido a Cristo Jesús como vuestro Salvador, estáis en una situación muy, muy, muy precaria. Os lo digo de esta manera, por no decir otras cosas. Creo que todos habéis escuchado alguna vez cuál es el camino al final de tu vida sin Cristo Jesús. Creo que todos sabemos lo que sucede cuando uno muere y muere sin Cristo Jesús. Hay una cantidad de cosas que se dice en los evangelios, dice Jesús también en Apocalipsis, en Daniel, en el libro de Ezequiel, acerca de un tormento eterno, acerca de un sufrimiento eterno. Jesús habla del lugar de crujir de dientes, continuo. Así, cuando tú estás comiendo algo y te cruje ahí un poquito, una cosa ahí, y te haces esa cosa, imagínate todo el día, ese crujir de dientes. Imagínate todo lo que sucede ahí. Ahora, no nos entregamos a Cristo Jesús por miedo, ¿no? Como tengo miedo del infierno, pues que Cristo Jesús me salve y voy con Él. No. La cosa es
que tenemos otra oportunidad. Aquellos que no sois salvos, tienes la oportunidad de pasar la eternidad con Cristo Jesús. La cosa es, ¿qué preferimos? ¿Qué preferimos? Espero que prefieras pasar la eternidad con Cristo Jesús. Así que si hay alguien que ha venido por primera vez o que por primera vez está escuchando un mensaje acerca del Evangelio, quiero decirte que es una buena oportunidad para rendirte a Cristo. Quiero decirte que hoy es una buena oportunidad. Hoy es el día para decirle a Dios que le agradeces por el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús y que quieres entregarle tu vida a Él y quieres que el Espíritu Santo venga a habitar en ti.